Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Les saluda, como siempre, María Victoria Flores. Hoy les invitamos a compartir con nosotros mucha información del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional. Por supuesto, a lo que ustedes ya están acostumbrados también. Muchísimos testimonios que van a edificar su vida, que los van a animar y les van a poder levantar en el camino del Señor. Así que nosotros les animamos a quedarse con nosotros durante todo el programa. Pero antes, queremos darles ya un adelanto de lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy con nuestros titulares. Iglesia Bautista de Sordos, historias cronológicas de la vida de Jesús, materiales para toda la comunidad sorda en Paraguay. En Filadelfia, Chaco, el Instituto La Casita del Arte enseña con una perspectiva cristiana. Malas influencias, los jóvenes y la violencia. ¿Qué piensa Dios al respecto? Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y empezamos el desarrollo de las noticias aquí en Noticiero Cristiano con esta información. Sonríe, Jesús nunca llega tarde. Es el libro que fue lanzado hace unos días en el marco de la Feria del Libro, desarrollado en un centro comercial muy importante de nuestra capital del país. Justamente este libro fue escrito por la pastora Juanita Jara y en ella cuenta un poco de todo lo que Dios hizo en su vida, de cómo Dios la prosperó, cómo Dios la levantó en todo su caminar. En el marco de la Cuarta Feria Paraguaya del Libro y la Música, la pastora Juanita Jara del Centro Familiar de Adoración de Sajonia presentó su libro Sonríe, Dios nunca llega tarde. El versículo primordial y cabecera del escrito es: si de madrugada buscares al Señor, ciertamente Él se despertará por ti. Aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu final será muy grande. Sé que va a bendecir a muchas personas, ¿verdad? Porque en este libro hay historia muy triste, traumático, principio de una vida, de mi niñez, mi adolescencia, pero con un final feliz. Por eso el título lleva Sonríe, Dios nunca llega tarde, porque Dios llegó en el momento de mucha tristeza de mi vida, pero a partir de ahí la sonrisa empezó a crecer en mi vida. Juanita asegura que muchas personas se sentirán identificadas con las situaciones a las que ella se enfrentó. Muchas de ellas no se animan a contar. Sin embargo, Juanita Jara, por la obra de Dios en su vida, ella ha sido valiente para sacar a la luz todas las situaciones que le causaron dolor, asegurando que Dios transforma vidas. Juanita nos cuenta una anécdota. Cuando era mi novio, yo le dije, vamos a mi casa, y vio el yaboray de mi familia. Y le dijo, Dios, no es lo que yo estaba buscando. Y me dice, chao, me voy, me dejó. Pero cuando fue, se metió con Dios, buscó a Dios verdaderamente, Dios se le reveló y le dijo, Juanita es pura, es limpia, yo la de su vida limpié, ya no es lo mismo de ayer, ella es una hija mía y está purificada por mí mismo, lavada, perdonada y libre para tomarla como esposa. Y ahí volvió el hombre que iba a marcharse atrás. La pastora Juanita Jara da un mensaje de ánimo de parte de Dios a la teleaudiencia. Y quiero animarle a esas personas que están caídos, que están con imposibilidad, que se levante, hay esperanza en Dios. Dios cambia, Dios libera y transforma. Yo puedo recordar, aún con lágrimas, pero lágrimas de gozo, ver que en mi vida pasada una gusanada lleno de grano despreciada como un perro sin dueño, pero hoy estoy en los brazos de aquel que es el dueño de todo. Y estoy feliz y quiero darle esperanza a esa persona que se levante y lea este libro, que hay esperanza y va a encontrar que Dios es real. Tremendo el testimonio de la pastora Juanita Jara, y si ustedes quieren conocer más, entonces van a tener a disposición este libro. Sonríe, Jesús nunca llega tarde. Y de esta información del ámbito nacional, nosotras pasamos a contarles todo lo que está ocurriendo en el ámbito internacional en el siguiente compacto de noticias internacionales. En Estados Unidos, ateos utilizan la aplicación de la Biblia para teléfonos inteligentes YouVersion con el fin de persuadir a los creyentes a alejarse del cristianismo.
Ellos generan debate sobre supuestas contradicciones que existen en las Sagradas Escrituras. LiveChurch.tv, creadora de la aplicación, considera que estas discusiones sobre la Biblia son algo positivo. Encuestas muestran que los ateos se encuentran entre los estadounidenses que más conocen de las Sagradas Escrituras. En Ecuador, ministerios cristianos ayudan a niños en riesgo social. Por medio de la palabra de Dios, organizaciones de fe restauran la vida de cientos de pequeños. Pablo Tamiel, de Fundación Remar, explica sobre su labor. El trabajo que hacemos es una forma de agradecerle al Señor esa obra que ha hecho en nosotros. Y sabemos que ellos no ingresaron por casualidad, sino que el Señor los mandó para acá. Los pequeños que ingresan a estos centros de ayuda son en su mayoría víctimas del maltrato físico y psicológico de sus padres. En Estados Unidos, un hombre publicó toda la Biblia a través de Twitter. Para lograrlo, este hombre, identificado como Chris Yubi, condensó los versículos cada día en al menos 140 caracteres. Yubi tardó más de 3 años para publicar los versículos de las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Filipinas, organizaciones cristianas continúan con las labores de socorro para los miles de afectados por un devastador tifón. El Ministerio Respuesta Global de los Bautistas asegura que están realizando su mayor esfuerzo para proveer comida, agua limpia y refugio temporal. El ministerio ora para que más personas extiendan una mano de ayuda. Y en México, un grupo de indígenas del estado de Oaxaca recibieron el libro de Génesis en el idioma mixteco, luego de un arduo trabajo de traducción que tardó 8 años. El trabajo de traducción bíblico fue la iniciativa de un par de indígenas cristianos. Se espera que para el 2017 estén disponibles varios libros del Nuevo Testamento en idioma mixteco. Cuando nos acercamos a Dios, Él perdona y olvida todos nuestros pecados y nuestros errores. Cuando nosotros queremos aplicar el perdón en nuestras vidas, nos encontramos con una situación bastante complicada. Y a veces decimos que el perdón es una decisión, más que una simple acción. Y es por eso que nosotros queremos hacerte una pregunta bien especial sobre el perdón. ¿Te cuesta perdonar? Depende. ¿Depende de qué? Depende de cuál sea el error. Estás en el noticiero cristiano donde está la noticia viva y nosotros cada domingo tenemos un segmento muy especial porque queremos hablarte de historia. Queremos contarte más acerca de cómo se inició la iglesia evangélica alrededor del mundo y te lo contamos en el siguiente material. Marie Dentieri, conocida también como Marie Dentieres, fue una teóloga y reformadora protestante belga. La mayor parte de los primeros años de vida de Mary son desconocidos. Nació en una familia relativamente acomodada e ingresó en un convento agustino a una edad temprana. Fue elegida abadesa, pero tras la predicación de Martín Lutero contra el monacato, abandonó su estado y se unió a la Reforma, huyendo de la persecución hacia Estrasburgo. Esta ciudad se convirtió pronto en un conocido refugio de los protestantes de la época. Jugó un papel activo en la religión y política de Ginebra, especialmente en el cierre de conventos y predicando junto a Juan Calvino y Guillaume Farel. Además de sus trabajos a favor de la Reforma, sus escritos son considerados una defensa de la perspectiva femenina en un mundo que sufría rápidos y drásticos cambios en poco tiempo. Cada vez son más los medios que transmiten el Evangelio de Dios para todas las personas. Nosotros te mostramos uno de ellos al volver de la pausa aquí en Noticiero Cristiano.
Empezamos nuestro viaje habitual por el interior del país para llegar esta vez hasta el Chaco paraguayo, donde te vamos a presentar más acerca de la TV Chaqueña, un canal de señal abierta que está llegando a muchísimas personas con las buenas nuevas y los valores bíblicos. Y esta vez añaden un elemento más para la difusión del Evangelio, la FM Chaqueña. TV Chaqueña es el primer canal televisivo abierto que toma en cuenta la pluriculturalidad paraguaya, basada en la Constitución y que produce programas en los diferentes idiomas representativos. Un canal de televisión que pone las buenas nuevas del amor de Dios al alcance de todas las personas. Es algo que viene del Chaco, es una iniciativa que resultó de un grupo de amigos acá en el Chaco Central de Filadelfia y creció, ¿no? Hoy en día estamos cubriendo con las repetidoras todas las zonas pobladas, desde Mariscal hasta Lolita, desde Neuland hasta la zona este del Meno, y últimamente también la repetidora Benjamín Acebal, que recibimos ya muchas respuestas de esa zona de Villa Ayes, de Mariano Roque Alonso, y ya entrando más hacia la ciudad grande. El canal sigue creciendo y pronto se podrá ver a través de su repetidora en Caaguazú, y la intención es ir habilitando otras repetidoras y así llegar a más personas. En cuanto a infraestructura, está un nuevo local con el estudio de televisión y todas las dependencias para su funcionamiento, con tecnología digital. Con el nuevo estudio queremos incentivar la producción de programas locales, especialmente también en vivo. Los programas son concebidos desde una cosmovisión cristiana. Los contenidos son compatibles con principios bíblicos, son enriquecedores y edifican a los televidentes. También incluyen la transmisión del campeonato oficial de clubes de las colonias, que tiene más de 30 años de vigencia. Pero en sí, la meta principal del canal es la propagación del Evangelio en las diferentes formas. Especialmente estamos apuntando más a los jóvenes. La Red Chaqueña de Comunicaciones, que es la propietaria del canal de televisión, a fin de fortalecer el ministerio e impulsar su misión, ahora cuenta con una licencia de FM, que será Radio Chaqueña FM, instalada en el predio del canal. Y estamos ahora en la fase de prueba, de experimental, como se dice, transmisión experimental, para cuando una vez está la autorización completa para entrar ya a full con una programación, y la programación está destinada a radio oyentes de jóvenes. La Red Chaqueña de Comunicaciones S.A. cuenta con una licencia satelital y ni bien los recursos le permitan, tienen previsto emitir sus señales por satélite para llegar a todos los cable operadores del país. Cada domingo la producción de Noticiero Cristiano prepara para ustedes un informe especial sobre temas actuales. Hoy queremos hablar de las malas influencias que pueden tener los jóvenes y lo que Dios piensa al respecto. Malas influencias. En estos tiempos en nuestra sociedad suele hasta parecer común que los jóvenes causen disturbios y generen violencia en sus respectivos entornos, ya sea en los colegios, universidades u otros lugares. Sin embargo, todos estos hechos no son aislados y tampoco son normales. La maldad cada vez se ha ido acrecentando en la juventud. Esto podría suceder por miles y millones de razones, y aunque la gente ya no reaccione ante estas cosas, Dios no se agrada de estas situaciones. En esta oportunidad, el enfoque principal va dirigido a los jóvenes. El libro de Proverbios está lleno de consejos para llevar una vida justa ante Dios y los hombres. En el capítulo 1, los hijos son llamados a prestar atención a las correcciones de su padre y a no descuidar las instrucciones de su madre, ya que ellas coronarán al joven de gracia y serán como un collar de honor alrededor de su cuello. En el mismo pasaje, Dios mismo habla y le advierte al hijo que si los pecadores quieren engañarle, que les dé la espalda, ya que probablemente lo insten a caminar a escondidas para sacar diversión del sufrimiento de los inocentes, matar a alguien o robar a otro. Dios a través de este proverbio nos dice: Hijo mío, no te vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. En el capítulo 2 habla de algo sumamente trascendental, las decisiones. Ellas pueden ser tanto de vida y bendición como de muerte y maldición para nuestras vidas. Dios las pone en nuestro camino y como jóvenes que anhelamos conocer más de Dios, debemos hacer correctas elecciones.
Dios asegura que las decisiones sabias nos protegerán y de esa manera el entendimiento nos mantendrá a salvo. Dios indica que la sabiduría nos salvará de la gente mala, incluso de los que hablan con palabras retorcidas. Estas personas son los que se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas, pero por sobre todo sus caminos son errados. Si verdaderamente somos cristianos, debemos seguir los pasos de los hombres buenos y permanecer en los caminos de los justos, ya que los íntegros vivirán en la tierra de Dios. Muchas veces como jóvenes tenemos la tendencia a creer que sabemos todas las cosas. Sin embargo, el Señor nos alienta a confiar en Él con todo nuestro corazón y no depender de nuestro propio entendimiento. Debemos buscar su voluntad en todo lo que hagamos y Él nos mostrará cuál camino tomar. Nunca debemos rechazar la corrección de nuestros padres, líderes o pastores, pero por sobre todo, nunca debemos rechazar la disciplina del Señor, ni debemos enojarnos cuando nos corrige, debido a que Dios corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo quien es su deleite. En el capítulo 3, todos somos llamados a no tramar planes para hacerle daño a nuestro vecino, ya que siempre los más cercanos confían en nosotros. Dios también nos llama a no buscar las peleas sin motivo, y mucho menos cuando nadie nos ha hecho daño. No debemos envidiar a las personas violentas, ni imitar su conducta, porque Dios detesta a la gente perversa, pero ofrece su amistad a los justos. En nuestras mentes no debe cruzarnos, ni por un momento tomar el camino de los malos, ni siquiera si tenemos ganas de tirar la toalla. Debemos alejarnos de él y seguir avanzando. Sobre todas las cosas, debemos cuidar nuestro corazón, porque este es el que determina el rumbo de nuestras vidas. Debemos mirar hacia adelante y fijar los ojos en lo que está frente a nosotros. Como jóvenes cristianos, fuimos llamados a trazar un sendero recto para nuestros pies y permanecer en el camino seguro. Nunca desviarnos de lo que Dios indica y siempre evitar que nuestros pies sigan el mal. ¿Cuál es la razón? El Señor ve con claridad lo que hace cada ser humano y examina cada una de las sendas que toma. Recordemos siempre el siguiente pasaje de Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando conocemos a Dios podemos experimentar su gracia y su misericordia y su perdón cada día. Sabemos que nosotros podemos ser perdonados por Él, pero a veces nos encontramos con la situación en la que nosotros somos heridos por otras personas y nos cuesta perdonar. Nos cuesta activar justamente aquello que Dios y que Jesús nos estaba enseñando. Y es por eso que nosotros queremos hacerte una pregunta aquí desde Noticiero Cristiano. ¿Te cuesta perdonar? Sí. ¿Por qué? Es porque no se olvida lo que te hacen. Seguís en Noticiero Cristiano, nosotros seguimos compartiendo con ustedes más noticia viva. Y desde Ipacaraí para todo el Paraguay llega un material discográfico de primer nivel. El disco se llama Dios tu Reina y nosotros queremos hablar y les conversamos justamente con el director de alabanza de CFA Ipacaraí, Luis Alcaraz, que nos cuenta más detalles de este material. El grupo de alabanza de la Iglesia Centro Familiar de Adoración de la ciudad de Ipacaraí lanzó su primer demo musical llamado Dios tu Reinas. El mismo tiene temas que fueron escritos por los integrantes del ministerio. Las músicas son bien cristocéntricas. El fin del grupo alabanza es ministrar, ¿verdad?, el corazón de Dios. La música que hacemos la hacemos con el fin de adorarle a Él y ministrar su corazón. Como grupo ministerial se proyectan con grandes cosas a futuro. Están convencidos de que es el principio de mayores desafíos. En el 2014 queremos lanzar el disco Dios tu Reina. No queremos parar hasta terminar ese disco y el sueño de poder seguir haciendo más música y seguir grabando discos. Luis Alcaraz deja un mensaje a la teleaudiencia animando a confiar en Dios todos nuestros planes. Dios es fiel y va a seguir siendo fiel. El tema está en creerle y saber seguir adelante, que con Él sí se puede. Un material hecho por sordos y para sordos fue lanzado hace unos días nada más en la ciudad de Araguay. Nosotros te queremos contar todos los detalles de esta información al volver de la pausa aquí en Noticiero Cristiano, donde tenemos más noticias para compartir con ustedes. María Victoria Flores viste prendas de Tina Collection. Teléfono 0981 43 39 64 y el 0981 44 60 40. Tina Collection, una marca nacional.
Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano, y en esta oportunidad queremos presentarles más acerca de las historias cronológicas de la vida de Jesús. Unos materiales, más específicamente unos libros y DVDs que fueron hechos, realizados y presentados por la comunidad sorda. Y hoy nosotros queremos mostrarte más acerca de este importante lanzamiento. Días pasados se llevó a cabo el primer lanzamiento de los 3 primeros libros y el primer DVD de la colección Historias Cronológicas de la Vida de Jesús, el cual es un proyecto de lengua de señas Paraguay a través de la Iglesia Bautista de Sordos en Areguá. En este DVD, que contiene las historias cronológicas de la vida de Jesús, llamamos El Nacimiento. ¿Por qué? Porque habla de la vida de Jesús desde el nacimiento, desde el anuncio del nacimiento a María. Muchos de los sordos querían saber cómo era la niñez de Jesús, cómo fue antes, cómo es que Él fue concebido, etc. Por eso es que comenzamos a incluir estas historias bíblicas hasta Jesús a los 12 años. Las personas sordas del interior del país quizás no tengan la posibilidad de acceder a los aparatos de reproducción de DVD, razón por la cual se elaboraron los textos en la fonética de lengua de señas. Vimos la necesidad de elaborar un material impreso, y para eso existe un signo, una metodología para escribir los signos, las señas, y esto se llama signo escritura, que se ha desarrollado hace mucho tiempo, está en internet, se pueden escribir todas las lenguas de señas, que existen más de 250 lenguas de señas alrededor del mundo. Paraguay tiene su propia lengua de señas distintiva, por eso es que todas estas historias que están en el DVD también acá están en la fonética de lengua de señas. Estos materiales son un aporte muy importante para toda la comunidad sorda en Paraguay. Los mismos están preparados para ser utilizados en las iglesias, pero también se los puede utilizar con fines didácticos en escuelas o colegios. Para que las familias puedan aprender juntos la Biblia. La persona que tiene un familiar sordo también puedan ayudarle a aprender el castellano, y la persona sorda intercambiar, ¿verdad? Que comunicarse, ese es nuestro objetivo. Las imágenes del material, la edición, las fonéticas y traducción de los videos se encuentran elaboradas por personas sordas, ya que los líderes principales fueron capacitados incluso en otros países. Ellos han aprendido computación, diseño gráfico, traducción, filmación, ellos son los que filman, edición, iluminación, todo eso incluye dentro del proyecto. Lo que nosotros queremos es justamente que los materiales salgan en lengua de señas. Tenemos 3 modelos. Estudiamos las glosas diferentes, vamos haciendo los cambios de las glosas para que sea una lengua de señas natural. Luego practicamos las historias y dramatizamos de tal forma que esté de bien, y luego para que sea una lengua de señas clara y natural. También tenemos, ¿verdad?, las historias en castellano, en guaraní. Eso es muy importante en la fonética de lengua de señas. Sí, también tenemos un proyecto de alfabetización donde enseñamos a las personas sordas que tienen muy poco conocimiento de lengua de señas a mejorar su comunicación y aprender el castellano, que es muy importante, las dos, y a mejorar su calidad de vida. A pesar de las innumerables dificultades que se presentaron, pudieron conseguir los fondos y las inversiones para el proyecto. Dios les permitió incluso realizar aplicaciones en celulares en formatos Android. Este DVD también tiene audio, de tal forma que las personas puedan verlo en familia. Ese es nuestro interés, no solamente en el sordo en forma aislada, en el sordo y su entorno. Y ahora en el Noticiero Cristiano es momento de hablar de los deportes, y por supuesto para eso ya estamos con nuestro compañero Víctor Núñez, que tiene para contarnos más testimonios de personas que utilizan su talento en los deportes para glorificar a Dios. Pero no perdamos más tiempo, ya vamos a ver entonces estos materiales que nos tiene preparado Víctor para compartir hoy aquí en Noticiero Cristiano. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Mavi. También agradecemos a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo. Hoy conoceremos el testimonio y el trabajo del profesor Gustavo Gómez para gloria y honra de Dios.
El profesor Gustavo Gómez desde pequeño entendió el propósito de Dios en su vida gracias al desarrollo familiar que tuvo. Su padre fue pastor y maestro de la palabra. Años más tarde tuvo un encuentro personal con Dios que lo lleva a ser su seguidor. Prácticamente puedo decir de que toda mi vida estuve siguiendo o intentando, como siempre digo, seguir la voluntad de Dios. Vivió 2 etapas dentro de su carrera como profesor de educación física. La primera separando su relación con Dios de los deportes, siendo un entrenador tradicional buscando solo resultados, y la segunda dejando a Dios cumplir su voluntad. Comencé a interpretar de que no podía decir de que yo entregué mi vida a Dios sin entregar una de las cosas más importantes, que era el vóley. Entonces, me acuerdo hasta ahora que hice una oración en el cual le entregué el vóley y yo pensaba, ¿qué va a hacer Dios con el vóley? O sea, pero bueno, era parte de mi vida, una parte importante. Dios comenzó a trabajar a través del voleibol, comenzó a trabajar en mis alumnos, comenzamos en lugar de, digamos, criticarnos o de estar con lo que se llama permanentemente, empezamos a incentivar, dejamos de retarnos, dejé de pensar en los resultados y comencé a pensar en las personas. Eso fue una transformación tremenda en mi vida. Como entrenador en este momento sirve en la ciudad de Limpio y Encarnación con el Ministerio Deportivo, en donde la vida de los jóvenes es transformada por su fe en Jesucristo. Con ellos realizamos capellanías, entrenamientos, charlas, entrevistas personales, y hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a muchos de ellos, en donde marcadamente me decían que ellos habían crecido a nivel espiritual, no solamente a nivel deportivo. Gustavo Gómez deja un mensaje a los deportistas para ser movidos a propósitos eternos. No podemos desunir el deporte y sus valores con la vida misma en Dios. Están totalmente relacionados. Y el mensaje que les dejaría sería que no importa el sueño que tengan, que no importa cuán difícil sea lograrlo, ni siquiera cuántas personas te están diciendo que no lo puedes hacer. En Dios todo se puede lograr. En Estados Unidos se realizó una encuesta que sorprendió a muchos. 1 de cada 4 personas cree que Dios influye en los resultados deportivos. Dios influye en los resultados deportivos. Es lo que cree una cuarta parte de los estadounidenses, según una encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones en Religión Pública de Estados Unidos. Cuando a los encuestados se les preguntó si creían que Dios determina al equipo ganador, el 27% dijo que sí. Los resultados de la encuesta varían según las regiones y religiones. En el sur, el 36% dijo que sí. En el medio oeste respondió afirmativamente el 28%, en la región noreste el 20% y el 15% en el oeste. El 29% de los católicos, el 19% de los protestantes y el 40% de las minorías cristianas también respondieron que Dios interviene. Además, el sondeo también refleja que más de la mitad de los estadounidenses cree que Dios recompensa con buena salud y éxito a los atletas que tienen fe. El director general del Instituto Robert Jones dice, en una época en la que los deportes profesionales se rigen por el dinero y las estadísticas, una cantidad considerable de estadounidenses ve una mano divina en el juego. ¿Influye Dios en los resultados deportivos? ¿Usted qué opina? Lo dejamos con esta incógnita.
Agradecemos a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo. Nosotros seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Muchísimas gracias, Víctor, por compartir con nosotros estos interesantes materiales acerca de deportistas que honran a Dios a través de su vida y también de una encuesta que fue realizada en Estados Unidos acerca de si las personas creen que Dios opera o no en un resultado o activa o no en algún resultado deportivo. Bueno, estos materiales bien interesantes entonces que fueron elaborados por el equipo de producción y también de deportes de Noticiero Cristiano. Ahora nos vamos a una brevísima pausa aquí en Noticiero Cristiano y al volver ya va a estar con nosotros el pastor Víctor Val con un tema muy interesante que tiene que ver con la democracia. Así que quédense con nosotros aquí porque tenemos todavía mucha más información, mucha más noticia viva para compartir. María Victoria Flores usa Livia Vinci Shoes, calzados de cuero. Seguimos compartiendo con ustedes más noticia viva aquí en Noticiero Cristiano y es momento de nuestro editorial de la semana, por supuesto, con el pastor Víctor Val, un tema muy interesante como les había adelantado antes de ir al corte. Democracia mediocre versus democracia de calidad es el tema del día que nos presenta el pastor Víctor Val en nuestro editorial. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Democracia significa que el pueblo gobierna. Esta forma de gobierno es la más convincente y supuestamente la que más corresponde a la dignidad humana. En el Paraguay nos consideramos un país democrático. Pero no todas las democracias están a la altura de las posibilidades o exigencias del tiempo. Debemos preguntarnos si nuestra democracia es de alta calidad o si es una democracia mediocre. Mucha gente cree que la verdadera democracia se expresa en la mayor cantidad de libertades personales posibles. En forma simplificada, se podría decirlo así. Democracia significa que cada cual puede hacer lo que se le da las ganas siempre y cuando no moleste o dañe a terceros. Bueno, esta sería una visión de una democracia mediocre. Esta visión es la hermana de lo que mayormente llamamos libertinaje. El libertinaje representa esta mentalidad. Yo hago lo que quiero y que se vea el resto. Y lo que yo quiero tiene que ver con mis ventajas, con mis andanzas, mi estilo de vida, mis fiestas, mis maneras de ganarme la plata, etcétera, etcétera. Democracia de alta calidad es una democracia que no enfoca en primer lugar las libertades individuales, sino enfoca la calidad de vida de una sociedad en su conjunto. Como se suele decir, el todo es más que la suma de sus partes. La vida humana puede ser una vida de calidad o puede ser una vida sin calidad. Por ejemplo, cuando una familia vive en situaciones muy precarias, donde hay violencia familiar, donde el hombre de la casa dedica el fin de semana a la botella y la familia no tiene cobertura médica ni tampoco seguridad existencial, está claro que la vida de esta familia no es una buena vida. Si la democracia le da a cada cual sus libertades individuales, pero las familias viven en una situación de extrema pobreza, con todo lo que esto implica, estamos hablando de una democracia de muy baja calidad, una democracia que no sirve. Es por ello que mucha gente prefiere la dictadura a la democracia, puesto que creen que tal modelo tendrá más probabilidades de mejorar la vida de la sociedad. Me duele cuando veo que estamos luchando más por libertades individuales donde cada cual hace lo que quiere, que enfocar la calidad de la vida en forma conjunta. Y sabemos muy bien que el todo es mucho más que la suma de sus partes. El matrimonio es mucho más que simplemente dos personas bajo un techo.
La democracia entonces debe ofrecer la posibilidad de una vida de calidad para toda la sociedad. Esto muchas veces va a implicar restricciones y limitaciones a las libertades individuales, puesto que éstas a menudo atentan contra la buena vida de la sociedad. Un ejemplo muy simple son las fiestas de fin de semana. Cada cual tiene la libertad de hacer lo que le dé las ganas el fin de semana, ¿no es cierto? Bueno, siempre y cuando deja dormir al vecino. Y esto implica bajar el volumen de la música, que para muchos ya es totalmente antidemocrático. Quiero mencionar dos ejemplos de Europa, puesto que en este continente las democracias funcionan bastante bien y creemos que la calidad de vida de estas sociedades superan la calidad de nuestras vidas. En Alemania, por ejemplo, en la última década tenían que restringir las libertades individuales con respecto al tabaquismo, al fumar. Esto les costó eso a los alemanes, puesto que tenía que ver con su tradición. Inclusive recibieron una advertencia de la Unión Europea para eliminar el humo en espacios cerrados. Otros ejemplos son mucho más controversiales y de grueso calibre. Por ejemplo, el aborto. Las sociedades del Occidente han optado por permitir el aborto sabiendo muy bien que el aborto no mejora la calidad de vida de toda una sociedad. Pero prima más el concepto de las libertades individuales. En Alemania, por ejemplo, se mata cada año muchísimos niños no nacidos mediante el aborto. A la vez no saben qué hacer para hacer crecer a su población. ¿Cómo motivar a las parejas casadas a tener más hijos? Está claro que en este caso la calidad de vida de la sociedad en conjunto está sujeta a las libertades individuales. Y el precio que se pagará por este lujo será muy alto. Otro ejemplo muy interesante es la ley de la prostitución en Alemania. Esta ley que legaliza y de alguna manera intenta formalizar la prostitución en Alemania, a primera vista parece ser una ley correspondiente a un país democrático y desarrollado, un ejemplo para el resto del mundo. No obstante, hoy los políticos y los líderes de la sociedad en Alemania saben muy bien que esta ley empeoró la vida de muchas mujeres alemanas y también extranjeras. Hoy Alemania es un país donde la trata de personas es muy fácil y las casas de prostitución tienen poco control. Esto significa sacrificar la calidad de vida del conjunto de la sociedad a favor de supuestas libertades individuales. Lo interesante es cómo un país vecino de Alemania resolvió el tema de la prostitución. Mi estimado amigo, ¿te puedes imaginar que un país de Europa Occidental prohíba la prostitución? Sí, escuchó correctamente. En Suecia la prostitución está prohibida. Esta sociedad, seguramente muy democrática, considera que hacer un negocio con el cuerpo humano no mejora la calidad de vida. Esto no es un argumento religioso en Suecia. Es simplemente un criterio objetivo con el cual se mide cómo se puede garantizar la calidad de vida de la sociedad. Ahora, al prohibir la prostitución en Suecia, las así llamadas prostitutas no son perseguidas por la ley. Al contrario, a ellas se le ayuda a mejorar su calidad de vida. Pero sí, a quien se persigue es a los pretendientes, a los que solicitan el servicio. A estos sí se los castiga con la ley. Democracia que enfoca libertades individuales por encima de la calidad de vida de una sociedad en conjunto es una democracia pobre y mediocre que no tiene mucho futuro. Es el inicio de la decadencia moral y social de un país. La democracia que sirve es aquella que ofrece la posibilidad de optimizar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Y esta democracia no duda en poner límites claras al libertinaje que alarga empeora la convivencia en la sociedad. El Paraguay necesita una democracia que enfoca la calidad de vida de la sociedad en su conjunto
El Paraguay necesita por ley y por la justicia poner límites y restricciones a aquellas libertades individuales que empeoran la vida de la sociedad en conjunto. Poner límites, prohibir expresiones de libertades puramente egoístas no tienen nada que ver con ser antidemocrático. Al contrario, esta es la democracia que nuestro país necesita. Yo creo en la dignidad del ser humano y esta dignidad tiene su fundamento en el hecho de que el ser humano ha sido creado por Dios a su imagen. Dios está interesado a que nuestra sociedad pueda vivir una vida de calidad. Colaboremos todos a que se pueda lograr una democracia de alta calidad para que haya shalom, paz en la ciudad. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Gracias, Pastor Víctor Val, por compartir con nosotros esta interesante reflexión, como siempre, y ya guardamos entonces todo lo que va a tener preparado para el próximo domingo, para toda la gente que ve Noticiero Cristiano. Ahora pasamos a hablar de otro tema, porque seguramente más de uno se habrá encontrado con una situación en la que tiene que perdonar a una persona que le ha hecho daño. Esa situación se vuelve bastante complicada para más de uno seguramente, pero sin embargo Jesús nos enseña que debemos perdonar a esas personas. ¿Te cuesta perdonar a vos también? Depende. ¿Depende de qué? Depende también del orgullo de la persona. Yo, por ejemplo, me considero una persona de vez en cuando muy orgulloso, pero debo suponer que es esencial dejar el orgullo al lado si en serio se merece perdón. Sigan con nosotros en Noticiero Cristiano, que todavía tenemos más información para compartir con ustedes, y al volver viajamos nuevamente al Chaco paraguayo para contarles más acerca del primer Instituto de Arte. Gracias por estar con nosotros en Noticiero Cristiano y esta información que viene del Chaco paraguayo. La Casita del Arte es un instituto que tiene características cristianas y tiene justamente el fin de enseñar a más personas acerca del arte, y así también se convierte en el primer instituto de arte de la región chaqueña y que se está desarrollando justamente en Filadelfia y es reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura. Para conocer más acerca de este realmente lindo emprendimiento, conversamos con Carlos Pedroso, uno de los impulsores. El artista plástico paraguayo Carlos Pedroso empezó en el arte hace más de 20 años y casi 15 años que trabaja con la silopintura al óleo con temática de la flora chaqueña, cántaros y vasijas y naturaleza muerta, utilizando en algunas de ellas el típico encaje yu paraguayo. Expuso sus obras tanto a nivel nacional como internacional. Pero estuve presente, por ejemplo, en Perú, en Bolivia, en Argentina 2 veces, en Uruguay estuvimos en Montevideo, en Punta del Este, estuve en Ciudad del Cabo, África. Esos son los países donde yo estuve presente en las exposiciones. Donde no pude ir fue a Washington, a Corea, a Portugal, a Bruselas, España. En todos esos lugares se expuso también cuadros míos en los que yo no pude estar presente. Pedroso fue el impulsor de la Casita de Arte, ahora Instituto de Arte de Filadelfia. Sí, hace 10 años comencé con hacer un pequeño tallercito, ¿verdad?, de enseñanza, haciendo mi tiempo libre porque yo trabajaba en otro sitio y un día libre tenía en la semana y ahí yo enseñaba. Y así fui unos cuantos años, hasta que hace 3 años atrás pude lograr hacer este instituto, construir este lugar y dedicarme exclusivamente al arte. Ya hoy en día tengo como 40 alumnos. A partir de este año, anteriormente se llamaba la Casita del Arte,
a partir de este año se llama Instituto de Arte Filadelfia, que está reconocido por el ministerio, que los chicos hoy en día se reciben en el tercero y pueden estudiar artes plásticas aquí, 3 años, y se reciben de profesores de artes plásticas. El Instituto de Arte Filadelfia está reconocido por el Ministerio de Educación y cuenta con la malla curricular exigida por la cartera educativa. Estamos reconocidos por el ministerio en plástica, danza, música, y más adelante vamos a habilitar la parte de teatro y canto. El Instituto de Arte Filadelfia es la primera institución de educación artística en el Chaco paraguayo. ¿Saben ustedes cuál es nuestra pregunta del día? Les recuerdo entonces, si es que nos están teniendo en mente en este momento, ¿te cuesta perdonar? Bueno, nosotros queremos saber qué nos dice la Biblia al respecto y por supuesto ya nos tiene la respuesta el pastor Ricardo Friesen, como cada domingo nos responde entonces más acerca de la dificultad de perdonar. Hoy tenemos una pregunta muy interesante. ¿Te cuesta perdonar? Obviamente podemos decir sí, nos cuesta. Hay situaciones en las cuales a lo mejor podemos decir, bueno, ya lo olvidé, ya está, no hay problema, ya lo perdoné. Hay otras situaciones que son difíciles de superar. A veces incluso decimos, ya perdoné, pero en nuestro actuar y en algunas frases que solemos soltar con un poquito de veneno, nos damos cuenta que todavía está ahí, está todavía muy bien registrado. Y recurrimos a tener cuentas pendientes, que en realidad la Biblia lo llamaría una especie de venganza. Ya perdoné, pero bueno, hay puntos suspensivos y un montón de acciones que a veces nos hacen descubrir que no estamos realmente perdonando. Perdonar no es fácil. Perdonar significa hacer pasar la ofensa, o sea, no tomar en cuenta la ofensa de la otra persona. Perdonar significa que no estoy devolviendo mal por mal. La Biblia nos enseña que debemos pagar con el bien el mal. No es ojo por ojo. Perdonar significa liberar al preso y descubrir que ese preso soy yo. Porque a veces tenemos la sensación de que cuando no estoy perdonando a alguien, lo estoy castigando. Pero en realidad, el que sale perjudicado soy yo. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando perdonamos, soltamos al preso, que finalmente somos nosotros mismos. Nos da libertad, el perdón nos da libertad. El Señor enseña a través de una parábola en el Nuevo Testamento que habían 2 siervos y uno le debía mucho al rey y el rey le reclamaba y él pedía misericordia que iba a pagar. Entonces el rey decide, dice, yo te perdono. Ya está, se terminó. Y él se va, pero no entiende lo que le pasó. Entonces se cruza con un hermano que le debía poquito y lo estrangula, lo toma del cuello, lo hace meter en la cárcel. Cuando el rey se entera de esa historia, se enoja muchísimo. Y ahí sale la enseñanza, la cual el Señor pone también en la oración que Él nos enseña al Padre Nuestro, de que debemos perdonar como Él nos perdonó. Porque si no perdonamos, tampoco el Señor nos puede perdonar. Es muy fuerte, es una condición muy fuerte. Y Pedro le había hecho la pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Si 3 veces ya me hinchó, me hizo lo mismo en un día, ¿debo seguir perdonando? Bueno, él dice 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Quiere decir siempre, perdona siempre. Solta, aunque te sea difícil. Decidí perdonar y la reconciliación va a ser un proceso, tarda un poco más de tiempo, pero eso va a liberar tu corazón, va a liberar tu vida. ¿Cuesta perdonar? Cuesta. Te animo a que lo hagas igual, que lo hagas porque Dios lo quiere así, porque te hará bien a ti y hará bien a mí. Gracias, Pastor Ricardo Friesen, por responder tan bien esta pregunta que nos hicimos en el día de hoy. Y no se pierdan el próximo domingo Noticiero Cristiano, porque seguimos teniendo más preguntas como estas y más respuestas bíblicas de la mano del Pastor Ricardo Friesen. Ahora es momento de hablar de talento. Y cuando hablamos de talento, por supuesto, hablamos del programa que está buscando los mejores talentos de la música gospel a nivel nacional. Hecho en Casa TV. ¡Qué atención! Ya está entrando a la recta final. Ya quedan
unos pocos programas más, estamos entrando en las semifinales, luego ya vienen las finales y cada programa está más que interesante. Pero nosotros queremos mostrarte un resumen de lo que fue Hecho en Casa TV. Hecho en Casa TV presentó un número artístico, musical, que llamó la atención de muchos televidentes. El equipo que forma parte de la producción del programa subió a escena para cantar 2 temas musicales. Este hecho nos da una clara muestra del potencial y del talento demostrado. Lejos de cumplir las funciones y obligaciones propias del trabajo de producción, se dieron el tiempo para mostrar otra de su cualidad artística. En el concurso gospel se presentaron Adela Tobal, José Augusto Rodríguez, Sebastián Toro, Augusto Vera, Mauro Ayala, Alberto Alfonso. Los mismos fueron calificados y aconsejados por el jurado conformado por el pastor Julio Sicorio, el vocalista del grupo UCI, Joel Báez, y César da Costa, músico. Hablar de ellos es hablar de su notable trayectoria artística, musical, que trasciende el ambiente internacional. El jurado calificador dio en tercer lugar para Sebastián Toro, segundo lugar para José Augusto Rodríguez, primer lugar para Mauro Ayala, quienes pasan a la etapa de clasificados, subiendo un escalón más en el concurso gospel de mayor importancia a nivel nacional. El próximo sábado a las 21:30 horas, Hecho en Casa TV vuelve con un programa cargado de alegría, buen humor y buena música. No se lo pierda, Hecho en Casa TV, a las 21:30 en la pantalla de Red Guaraní, el canal de la familia. Y una corrección con referencia a lo que siempre señalamos, que es un programa que está impactando a nivel nacional. No, este programa también ya está trascendiendo, mejor dicho, las fronteras. Y yo sé que hay muchos de estos talentos que ya son llamados por otros países incluso para presentarse. Así que muchísimas sorpresas se vienen también para Hecho en Casa TV en esta recta final que se viene. Así que realmente cada programa es imperdible. A continuación nosotros queremos presentar todo lo que se viene en los próximos días en cuanto a eventos realizados por institutos y por iglesias. Finanzas prósperas. Taller de finanzas personales, principios garantizados para tu prosperidad. Martes 19 de noviembre, 19 horas, sala de consolidación del Centro Familiar de Adoración. Acceso libre y gratuito. Más información, llamar a los números en pantalla. Cena de solidaridad para el Centro Educativo Ñandellara, un lugar con una historia impactante de cómo personas siguieron el llamado del Señor y de una familia pequeña surgió un hogar para más de 50 niños huérfanos y luego un colegio con más de 8.000 alumnos. Cena de solidaridad para el Centro Educativo Ñandellara, viernes 22 de noviembre, 20 horas, Iglesia Raíces, Barrio Hipódromo, Asunción. Informes en los números en pantalla. Apoyemos a este equipo de trabajo que celebra 30 años de fidelidad del Señor con esta obra. Noche Supra. Viví una noche de cima 2014 Supra Life. 23 de noviembre, 19 horas, Iglesia Más que Vencedores. Entrada libre y gratuita. Seminario de Sanidad. El domingo 24 de noviembre a las 16 horas en el auditorio del Centro Familiar de Adoración. Entrada libre y gratuita. Vico Sí en Paraguay. Sábado 30 de noviembre, Polideportivo Johannes Gutenberg. Venta de entradas en las librerías cristianas. Organiza JC Grut y apoya Fundación Vuelve a Soñar en el marco de la campaña Yo digo no a las drogas. Iglesia de Dios Mi Esperanza, Ciudad del Este. Invita a sus reuniones los sábados 19:30 horas, culto de jóvenes, y domingo culto general a las 9 de la mañana. Y si vos tenés alguna actividad que quieras compartir con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro Facebook Noticiero Cristiano o bien nos puedes escribir también a noticierocristiano@redguaraní.com.py y nosotros vamos a estar comentando alguno de tus eventos, lo que vos quieras compartir con nosotros, lo vamos a estar mostrando aquí en Noticiero Cristiano. Ahora sí llegamos al final de nuestro programa y recuerden que nos van a encontrar todos los domingos a las 7:30 de la mañana aquí en Red Guaraní con un programa con muchísima
muchísima información del ámbito cristiano, también bastantes testimonios que van a estar edificando su vida. Pero yo quiero hacerles una invitación muy especial. Si vos nos estás viendo por primera vez, yo quiero hacerte una invitación muy especial. Si nos viste ya varias veces, pero todavía no tuviste la oportunidad de conocer más acerca del amor de Dios, esta invitación también es para vos. Hay una iglesia cerca tuyo. No te olvides que hay palabra de Dios directamente para tu corazón. Dios se quiere revelar a tu vida, así que no pierdas más tiempo y acércate a una iglesia donde vas a poder recibir esta palabra, vas a poder tener esta revelación de Dios, vas a poder conocer más acerca de ese evangelio de amor que nosotros estamos contando cada domingo. Yo te quiero hacer esta invitación bien especial y yo sé que no vas a desperdiciar esta oportunidad que te está dando Dios de poder conocerlo muchísimo más y poder conocer también a otras personas que te van a acompañar en este camino de la fe. No pierdas esta oportunidad, es una invitación muy especial que te hacemos aquí desde Noticiero Cristiano. Ahora sí queremos despedir ya nuestro programa, pero queremos agradecerle una vez más por estar con nosotros cada domingo. Como les decía, a las 7:30 de la mañana por Red Guaraní, nos encontramos otra vez el próximo domingo con más Noticia Viva aquí en Red Guaraní, aquí en Noticiero Cristiano. Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones para todos. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos,